El Ars Magna de Jules es una de las más extraordinarias creaciones del pensamiento medieval, un esfuerzo por sistematizar todo el conocimiento humano. La vida de un pensador visionario siempre deja más interrogantes que certezas. ¿Qué fuerzas moldearon su espíritu? ¿Qué misterios impulsaron sus reflexiones? ¿Y cuáles son los hilos invisibles que entrelazan su obra? Prepárense para adentrarse conmigo en un universo de misticismo y fervor, donde cada palabra revela un atismo de lo inefable. Hoy exploraremos a un sabio que invita a desafiar los límites de lo posible, Ramón Llull. Ramón Llull nació en Palma de Mallorca alrededor del año 1232 o 1233, en una familia acomodada establecida tras la conquista cristiana de la isla. Durante su juventud disfrutó de una posición privilegiada dentro de la corte del rey Jaime I de Aragón. La combinación de su contexto familiar y la floreciente vida cultural de Mallorca, con la presencia de comunidades cristianas, judías y musulmanas, ejerció una influencia clave en su formación. Esta mezcla de culturas se convertiría en uno de los pilares fundamentales para la rica complejidad y universalidad de su pensamiento. En su juventud, Yule se desenvolvió como poeta y cortesano, llegando a ocupar cargos cercanos al monarca. Sin embargo, en torno a los 30 años, vivió un episodio de conversión religiosa que transformó radicalmente su vida. Según se narra, tuvo varias visiones de Cristo crucificado que lo llevaron a abandonar su vida mundana y a dedicar su existencia a la búsqueda de la verdad divina. Este cambio espiritual lo impulsó a profundizar en el estudio de la teología y la filosofía, con una voluntad inquebrantable de sintetizar el conocimiento y propagar la fe cristiana de manera universal. Tras esta conversión, Jules emprendió una intensa vida de estudio. Aprendió árabe para poder dialogar directamente con musulmanes y comprender mejor su fe. Asistió a escuelas de teología y mantuvo largas conversaciones con sabios de diversas religiones, con la intención de formular un método intelectual que permitiera demostrar la verdad cristiana de forma racional y universal. Su anhelo por fusionar la razón y la fe se convirtió en la fuerza motriz de su obra. Parte de sus viajes incluyeron la búsqueda de apoyo en la corte papal y en las cortes europeas para la creación de centros de enseñanza dedicados a la formación misionera. A lo largo de su vida, Jules se caracterizó por su tenacidad en la defensa de sus proyectos. Redactó más de 250 obras en prosa y verso, en latín, catalán y árabe, cubriendo campos que iban desde la filosofía y la teología hasta la lógica, la ciencia y la literatura. Su producción literaria es un testimonio de su afán por aunar todas las ramas del saber en una sola cosmovisión coherente. Entre sus escritos más significativos se encuentra el libro de la contemplación de Dios, el Ars Brevi y el Ars Generalis Ultima. La vocación misionera de Yule lo llevó a embarcarse en viajes a lugares como el norte de África, buscando foros de debate donde exponer sus ideas y convertir a los musulmanes. Estas expediciones a menudo resultaban peligrosas y complejas, dado el clima político y las tensiones religiosas de la época. Sin embargo, su determinación no mermaba. Consideraba que la comprensión mutua, basada en argumentos racionales, era el puente más sólido para trascender la discordia. Ese incansable peregrinaje refleja el corazón de su proyecto intelectual, persuadir a través de la razón y el amor, más que mediante la imposición. Aunque el final de su vida permanece envuelto en ciertas incertidumbres, la tradición cuenta que Jules murió alrededor de 1315 o 1316, quizás durante su regreso a Mallorca tras una misión
en el norte de África. Su figura, ya venerada en vida como sabio y místico, quedó inmortalizada por la magnitud de su obra y su incesante búsqueda de la unidad entre fe y razón. En este sentido, la biografía de Ramón Llull es un testimonio de entrega y pasión intelectual, un canto a la valentía de quien no teme conciliar lo divino y lo racional en una misma empresa espiritual. Para comprender la arquitectura conceptual de Ramón Llull, es esencial ubicar sus principales fuentes de inspiración. En primer lugar, la tradición escolástica medieval, encarnada en figuras como San Agustín y Tomás de Aquino, sentó las bases para la relación entre fe y razón que Llull exaltaría en su propio trabajo. De San Agustín tomó el énfasis en la interioridad y la búsqueda de Dios a través de la reflexión interna, mientras que de Tomás de Aquino rescató la idea de armonizar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. Sin embargo, la influencia de la filosofía griega se hizo sentir particularmente gracias a la herencia de Aristóteles. Joule adoptó elementos de la lógica aristotélica para forjar su método de demostración universal. Además, podemos rastrear también la huella de Platón, especialmente en la percepción de un orden intelectual y trascendente que unifica la realidad. Esta visión platónica sobre las ideas subyacía en la convicción de Joule de que la estructura del universo responde a una lógica divina, susceptible de ser descubierta mediante la razón y la contemplación. Otro pilar crucial en su pensamiento procede de la tradición árabe. Filósofos como Avicenas o Averroes, cuyas obras circulaban en Mallorca y otras regiones de la Corona de Aragón, proporcionaron marcos de referencia sobre la metafísica, la lógica y la relación entre filosofía y teología. La influencia de estos sabios musulmanes le permitió a Joule acercarse a conceptos como la emanación o la conexión entre razón y revelación desde una perspectiva multicultural y polifónica, nutriendo su aspiración de un diálogo universal. La presencia también de la cábala judía y la filosofía hebrea, especialmente a través de Maimónides, dejaron su impronta en Ramón. Aunque Joule no se consideraba un cabalista, mostró interés por los textos judíos y la noción de un conocimiento simbólico que pudiera expresar las realidades divinas a través de combinaciones de letras y números. De este modo, su propia obra evidenció la búsqueda de un lenguaje simbólico capaz de traslucir la complejidad del ser. Esta curiosidad reforzó su idea de un método combinatorio universal aplicable a la teología, la filosofía y las ciencias. El pensamiento filosófico de Joule surge en gran medida en su intención de aunar la verdad revelada con la verdad racional. Aunque su horizonte es primordialmente teológico, Joule elabora un sistema que trasciende la mera escolástica y propone un camino metodológico único que abarca filosofía, ciencia y mística. La convicción fundamental era que toda la realidad está marcada por la huella divina y que a la vez dicha realidad puede ser explicada por medio de la razón. No se trataba de una simple apología de la fe, sino de una búsqueda incansable de una estructura lógica que demostrara la existencia de Dios y sus atributos de manera universal. En varias de sus obras, como el Liber de Ascensu et Descensu Intellectus o el Ars Demonstrativa, Joule presenta la idea de que el entendimiento humano puede ascender desde los objetos sensibles hasta los conceptos más elevados sobre la naturaleza divina. Para él, la filosofía no era un fin en sí mismo, sino la vía para comprender el orden del mundo y, en última instancia, confirmar la verdad cristiana ante cualquier conciencia, más allá de las diferencias culturales, religiosas. En este sentido, su filosofía se caracteriza por una profunda vocación universalista y un afán conciliador. Uno de los pilares centrales del pensamiento de Joule es la noción de que la creación entera refleja la sabiduría divina a modo de espejo. Según Joule, cada criatura
por ínfima que parezca, encarna algún rasgo de la grandeza y bondad divinas. Este principio se ve reflejado en pasajes de su libre de contemplación en Dios, donde señala: toda cosa creada, por pequeña que sea, es un signo que conduce al Creador, porque en ella se halla la huella de lo infinito. Tal afirmación pone de manifiesto la convicción de que el universo es un libro abierto que todo hombre puede leer. Desde este punto de partida, Jules sostiene que la razón humana, iluminada por la fe, es capaz de rastrear esas huellas y sistematizarlas. El mundo es ordenado e inteligible porque procede de un Dios que también es razón y amor, y por ende no hay contradicción última entre la búsqueda filosófica y la teología. Más bien, la filosofía se convierte en el puente que permite a la mente humana aproximarse a los misterios divinos. Esta visión no solamente valora la investigación intelectual, sino que la eleva a instrumento de salvación, al posibilitar un diálogo más profundo entre hombre y creador. El Ars Magna es quizá la obra más emblemática de Ramon Llull. Es un sistema filosófico metodológico que busca ofrecer una herramienta universal para probar las verdades de la fe y para resolver todo tipo de cuestiones. La idea central del Ars Magna radica en la combinación de conceptos fundamentales que, ordenados de cierta manera, generan argumentaciones demostrativas. Dichos conceptos se representan habitualmente mediante letras y figuras geométricas, círculos, polígonos y tablas, que al combinarse evidencian las relaciones lógicas existentes entre las ideas. Por ejemplo, en el Ars Brevis, una versión resumida de su método, Joule presenta un alfabeto simbólico formado por letras como B, C y D, cada una asociada a un atributo divino: bondad, magnitud y eternidad, aunque también hay más. A su vez, esas letras se combinan entre sí para generar proposiciones que muestran la coherencia interna de la realidad y la participación de los seres en la divinidad. Se trata de un mecanismo que a ojos modernos puede recordar la lógica computacional o los lenguajes formales, pero que en su época representó una audaz tentativa de unificar teología, filosofía y ciencia en un único sistema. Para Joule, este método era la clave para un diálogo efectivo entre religiones y saberes diversos. El uso de figuras geométricas en el Ars Magna refleja el anhelo de Joule de plasmar la perfección del orden divino en formas visibles y manipulables. Cada figura contenía un determinado número de principios y reglas que, al rotar o combinarse, daban lugar a proposiciones lógicas. De este modo, la verdad se iba desplegando ante el intelecto no sólo de manera intuitiva, sino también de forma mecánica. Este método combinatorio se apoyaba en la convicción de que la realidad es una red de relaciones armoniosas y que la mente humana, creada a imagen de Dios, posee la capacidad de discernir dichas relaciones. En pasajes del Ars Generalis Ultima, Joule explica que las figuras deben entenderse como caminos hacia la sabiduría, no como meras especulaciones abstractas. Su intención era que cualquier persona de buena voluntad, independientemente de su trasfondo, pudiera aprender este método y aplicarlo para acercarse a la verdad. Pues si la verdad es una, afirma Joule, también el camino para alcanzarla debe poder ser transitado por todos los hombres que buscan con rectitud. Esta aspiración universalista subyace en el intento de simplificar las complejas doctrinas teológicas hasta convertirlas en un lenguaje simbólico accesible. Por otro lado, la relación entre fe y razón en la obra de Joule adquiere un matiz sumamente dinámico. A diferencia de visiones más radicales que postulan una confrontación irreconciliable entre ambas, Joule considera que la razón era un instrumento legítimo para explorar los misterios divinos. Por supuesto, reconocía que la fe se basa en la revelación sobrenatural, pero defendía que la filosofía provee un apoyo sólido para entender y justificar los fundamentos de la creencia. De este modo, pretendía legitimar el cristianismo ante otros credos, demostrando su coherencia interna a través de la lógica.
En el libro del Gentil y los tres sabios, Jules ilustra este diálogo interreligioso. Allí se narra cómo un personaje gentil escucha los argumentos de un judío, de un cristiano y de un musulmán, y cada uno expone de manera racional las bases de su fe. El recurso a la argumentación filosófica, más que al dogma ciego, era la clave para atraer a los no creyentes. Jules recalca que la verdad cristiana no puede temer a la razón, pues procede de la fuente misma del ser. Este optimismo epistemológico refleja la esperanza de un hombre que confiaba en la capacidad humana de adentrarse en lo sagrado, sin sacrificar la racionalidad. Desde su concepción del conocimiento, Jules postula diversos grados o escalones a través de los cuales el intelecto asciende. Esta idea la desarrolla con amplitud en obras como Liber de Ascensu et Descensu Intellectus, donde describe un itinerario que empieza en la aprensión sensorial y culmina en la contemplación divina. En el nivel más bajo, el ser humano percibe el mundo material mediante los sentidos. A continuación, el entendimiento abstrae conceptos universales que conforman la base de la ciencia y la lógica. Posteriormente, la inteligencia alcanza las verdades metafísicas relativas a la naturaleza y a los atributos divinos. Finalmente, por encima de todo, está la sabiduría o conocimiento místico, donde la mente se unifica amorosamente con la realidad suprema. Este proceso de ascensión intelectual no anula el papel de la gracia divina, pero subraya la importancia de la disciplina mental y la argumentación rigurosa. En la visión de Jules, la razón y la fe cooperan. La primera prepara el camino para el encuentro transformador con Dios. De hecho, Jules ve en la especulación filosófica una forma de servicio religioso, pues considera que comprender la realidad con la luz de la razón fortalece el acto de creer y de amar. El amor, de hecho, ocupa un lugar esencial en el sistema de Jules, tanto en el ámbito místico como en el ético. En su célebre libro Del amigo y del amado, explora la relación íntima entre el alma y Dios en términos de amistad y de amor mutuo. Esta obra, escrita en un lenguaje poético, está compuesta por breves aforismos o iluminaciones que describen la experiencia del amado, Dios, que se da a conocer al amigo, el ser humano, de múltiples maneras. Ciertas sentencias como el amigo no puede vivir sin el amado, ni el amado sin el amigo, resumen su visión. La esencia de la vida espiritual es la unión amorosa con la divinidad. Desde la perspectiva de Jules, el amor divino no solo tiene implicaciones místicas, sino que también genera una pauta moral. Al amar a Dios, el hombre aprende a amar al prójimo y a las criaturas, reconociendo en ellas la huella divina. Así, la caridad se convierte en el principio unificador de la conducta ética y del pensamiento filosófico. Para Jules, la verdadera sabiduría nace de la fusión entre el entendimiento y la caridad, de modo que la filosofía no es un ejercicio frío, sino un acto impregnado de pasión por la verdad. En su cosmología, Jules concibe el universo como un vasto organismo que refleja la estructura divina. Atribuye a Dios una serie de atributos, tales como la bondad, la grandeza, la eternidad, el poder, la sabiduría o la voluntad, entre otros, que actúan como categorías fundamentales para comprender toda la realidad. Si el Creador posee la bondad infinita, afirma Jules en el Ars Generalis Ultima, entonces todas las criaturas participan en mayor o menor medida de esa bondad. Esta participación ordenada en los atributos de Dios da sentido a la multiplicidad de seres y a sus diferentes grados de perfección. El universo juliano se concibe así como un espacio jerarquizado donde cada entidad refleja uno o varios atributos divinos en distinto grado. El hombre, situado en un lugar privilegiado de esa jerarquía, asume la responsabilidad de reconocer y honrar a Dios mediante la contemplación y el ejercicio de la virtud. Esta visión, por un lado, exalta la grandeza del Creador, por otro, subraya la dignidad de la creación como manifestación palpable de lo divino.
En consecuencia, la investigación filosófica y científica se convierten en tareas loables, ya que ayudan a desentrañar la huella de Dios en la naturaleza y a conectarla con los grandes atributos eternos. En lo que respecta a la metafísica, Jung sostiene que la esencia de Dios es absolutamente simple y a la vez inagotablemente rica. Su idea de los atributos divinos busca mostrar cómo Dios se hace cognoscible al entendimiento humano sin perder la trascendencia de su esencia. Para ilustrar esta relación entre lo finito y lo infinito, recurre a menudo a comparaciones simbólicas. En el libro de contemplación en Deu puede leerse: así como la luz del sol se multiplica y refleja en múltiples espejos sin dejar de ser una sola, así la divinidad se comunica a las criaturas sin dividirse. La criatura no participa de la esencia de Dios de modo sustancial, pero sí la refleja a través de los atributos que recibe. Esta concepción, un tanto neoplatónica, permite a Jules explicar la variedad del mundo sin caer en el panteísmo. Dios es el origen y fin de todas las cosas, pero las cosas no son parte de Dios. Sin embargo, la semejanza es suficiente para entablar un discurso racional acerca de lo divino, pues en la medida en que las criaturas comparten ciertos rasgos con su creador, el intelecto puede ascender paso a paso hasta las cumbres de la teología. La ética juliana está fuertemente anclada en la convicción de que el bien moral surge de la conformidad con los atributos divinos. Así, obrar con bondad, justicia y amor no es sino reflejar los mismos atributos que resplandecen en Dios. De ahí que la acción ética en la visión de Jules tenga un sentido teocéntrico. El hombre virtuoso se asemeja a su creador en sus actos y al hacerlo cumple su propósito último. El mayor premio del hombre es imitar a Dios en sus virtudes. Escribe Jules en uno de sus tratados morales, evocando la idea de que la perfección moral es participación en la vida divina. Sin embargo, la dimensión práctica de esta ética no se limita a la estética personal, sino que también busca la transformación social a través de la acción caritativa y del entendimiento racional. La comunidad humana se acerca a un orden más justo y bueno. Por ende, el método combinatorio de Joule no es solamente un sistema para debatir teología, sino una herramienta para discernir cómo debe comportarse el hombre ante diferentes situaciones. La recta razón, iluminada por la fe, indica el sendero ético adecuado y la gracia divina otorga la fuerza para transitarlo. Si nos detenemos en la técnica argumentativa de Ramón Llull, encontramos una auténtica estrategia de persuasión que busca cautivar la mente y el corazón del interlocutor. En sus debates con judíos y musulmanes, no pretendía imponer el cristianismo de manera autoritaria, sino convencer en su veracidad, apelando a la lógica y a la universalidad de ciertos principios éticos y metafísicos. Este enfoque dialógico se observa en pasajes del libro del Gentil y los tres sabios, donde cada sabio expone razones para sostener su fe y el gentil, en su ignorancia, evalúa los argumentos con imparcialidad. La novedad consiste en que Jung no se limita a citar la autoridad de las escrituras, sino que recurre a categorías lógicas y metafísicas que podrían ser aceptadas por cualquier filósofo o teólogo sincero, independientemente de su tradición religiosa. Así, el uso de términos como dignidad, bondad, magnitud, no solo describe atributos divinos, sino que al mismo tiempo revela verdades universales sobre la existencia. De esta manera, su filosofía se convierte en una herramienta de comunión, un lenguaje común que permite a interlocutores de diferentes credos acercarse a la verdad sin renunciar a la racionalidad. A lo largo de sus páginas, Jules enfatiza la necesidad de un método riguroso. En su época, la escolástica dominaba la enseñanza con la dialéctica aristotélica. Sin embargo, Jules considera
que la lógica formal, aunque valiosa, resultaba insuficiente para captar la multiplicidad de aspectos que configuran la realidad divina y creada. Su propuesta es una lógica múltiple en la que varios principios pueden relacionarse simultáneamente para desvelar mayor riqueza de significados. En el Ars Generalis Ultima introduce reglas como la correlación de contrarios, la conversión de atributos y la jerarquización de principios que operan conjuntamente para dar una explicación más holística, como ya comentamos antes. Si tomamos los atributos divinos de bondad y grandeza, podemos combinarlos para inferir que Dios es sumamente bueno y grande en su esencia y que las criaturas participan en distintos grados de bondad y grandeza. A su vez, esa participación puede relacionarse con otros atributos como poder o sabiduría, completando un mapa de relaciones interconectadas. Al final, este método busca evitar el reduccionismo y reflejar la complejidad de un universo tejido por la inteligencia divina. En palabras del propio Joule, así como las estrellas forman constelaciones, así los atributos forman constelaciones de verdades. Dentro de las obras de Joule resulta fascinante el modo en que emplea ejemplos concretos para ilustrar principios filosóficos. En el Liber de Principis Theologiae argumenta que del mismo modo que una semilla crece si se le da agua y luz adecuadas, el entendimiento humano florece si se riega con el estudio y la contemplación. Asimismo, en el Libre de Contemplación en Deu, compara el alma con un navegante que orienta su barca hacia la luz divina, surcando las tempestades del mundo. Estas imágenes son partes integrales de su pedagogía. No basta con la abstracción, es necesario aterrizar las verdades en analogías cotidianas. En el Ars Brevis, Joule ejemplifica la aplicación de su método combinatorio de cuestiones éticas y teológicas prácticas. Por ejemplo, indica cómo deducir la conveniencia en una acción determinada, digamos la práctica de la caridad, cruzando atributos como la bondad y la justicia para evidenciar que un acto verdaderamente bueno debe ser también justo y viceversa. De esta forma, pone un ejemplo de cómo su filosofía intenta brindar herramientas concretas para la vida moral, más allá de la especulación académica. Digamos que en ello radica gran parte de su originalidad. En su afán enciclopédico, Joule no se limitó a los temas teológicos tradicionales o filosóficos. Su interés abarcó la astronomía, la medicina, la zoología y otras ciencias de la época. En su convicción de que todo conocimiento apunta a la verdad suprema, se propuso estudiar y clasificar las materias naturales con la misma seriedad con que abordaba la metafísica. Por ejemplo, en su obra Arbor Scientiae, presenta el conocimiento humano como un gran árbol, cuyas ramas representan diferentes disciplinas: la filosofía, la teología, la medicina, la jurisprudencia. Para Joule, la unidad de la ciencia refleja la unidad de la sabiduría divina. Cada rama de este gran árbol se relaciona con las demás a través de principios universales, y todos los frutos del conocimiento retornan a la raíz, que es Dios. Este planteamiento integral no solo enriqueció la visión medieval, sino que también prefiguró una manera de entender la interdisciplinariedad. En la visión juliana, separar de forma rígida las disciplinas conlleva el riesgo de perder la perspectiva unificadora que él consideraba esencial para el progreso intelectual y espiritual. Así, su pensamiento se erige como un testimonio del impulso renacentista por abarcar la totalidad del saber, aunque se anticipa a esta época en varios siglos. La mística juliana, expresada en su obra de Libre de Contemplación en Deu y en sus poemas devocionales, no se contrapone a esta racionalidad, sino que la supera integrándola. Para Joule, después de haber argumentado y demostrado todo lo que se puede sobre Dios, el alma se ve llevada a un estado de admiración
y amor que trasciende las posibilidades del lenguaje. Sin embargo, este éxtasis no anula la razón, sino que la completa. Jules sostiene que la razón abre el camino para que la fe y el amor entren en juego, y que una vez en la presencia divina, el intelecto descansa en la contemplación. En ese sentido, su mística es fuertemente cristocéntrica. El amor de Dios se encarna en Cristo, quien revela la plenitud de los atributos divinos. En ciertos pasajes, Jules describe a Cristo como el espejo más claro en que el hombre ve los misterios de la divinidad. De este modo, la figura de Jesús se convierte en la clave que armoniza la razón con la afectividad. Para muchos medievalistas, esta integración de razón y mística en Jules representa un aporte único, ya que combina la escolástica con la vía amorosa de los místicos en un solo programa de vida intelectual y espiritual. A lo largo de sus viajes y de su labor misionera, Jules enfrentó también numerosas dificultades, incluida la oposición de algunos sectores de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo. Parte de esas tensiones se debía al talante revolucionario de su método, que pretendía trascender las divisiones culturales y religiosas mediante un único sistema universal. Para muchos contemporáneos, su proyección sonaba utópica y la complejidad de sus figuras combinatorias generaban escepticismo. Con todo, Jules se mantuvo firme en la convicción de que el ars magna no solo era posible, sino imprescindible para lograr la unidad del saber y la pacificación de los espíritus. Jules defiende con vehemencia la necesidad de la enseñanza y la predicación basada en la argumentación lógica. Consideraba que los debates teológicos del momento, a menudo estancados en acusaciones mutuas, podían renovarse si se aceptaba su método, el cual invitaba a razonar desde premisas comunes. Si todos los hombres razonaran en torno a los atributos divinos, escribe, los errores se desvanecerían como sombras ante la luz del día. Esta visión, sin duda idealista, se deriva de su confianza en la claridad de la verdad, la cual pensaba siempre termina prevaleciendo sobre la confusión. También hay que decir que la obra literaria de Jules, especialmente en catalán, ocupa un lugar destacado en la historia de las letras, pero en su dimensión filosófica, estos escritos no son meramente literarios, sino que se convierten en vehículos para difundir su pensamiento y hacerlo más accesible. Por ejemplo, en el libro de las bestias, inserto en Félix o libro de las maravillas, encontramos una fábula moral donde diversos animales encarnan virtudes y vicios humanos, al tiempo que dialogan sobre la forma de organizar el gobierno de la selva. A simple vista parece un relato de entretenimiento, pero en el trasfondo se percibe la estructura teórica juliana, con sus categorías del bien, la justicia y el amor presente en cada paso. Está, pues, repleto de filosofía. Este recurso literario refuerza la idea de que para Jules la pedagogía es esencial. Deseaba que su filosofía llegara no solo a los eruditos, sino también a la gente común. A través de la narrativa pretendía ilustrar de forma amena los principios básicos, que luego elaboraría en sus tratados más técnicos. Así, lo poético y lo alegórico se suman a la demostración lógica, configurando un estilo de enseñanza que busca enganchar al lector y despertar en él el deseo de conocer la verdad. En la obra de Jules podemos encontrar también una teoría del conocimiento. No negaba Jules el valor de los sentidos ni el de la razón para alcanzar el conocimiento, pero consideraba que ambos necesitaban ser perfeccionados por la gracia de Dios para llegar a las verdades supremas. Esto lo acerca a la tradición de los padres de la Iglesia y a la mística, pero conservando un fuerte componente racional. En pasajes del libro de contemplación de Deu, enfatiza la limitación humana. El entendimiento, dice, por sí solo no puede contener la infinitud de Dios, pero con la caridad el entendimiento crece tanto como Dios le permita. Así el conocimiento se entendería como un proceso gradual en que la razón elabora conceptos y argumentos y la fe los ilumina, abriendo el camino
hacia una intuición más alta. Cuando la mente llega a los límites de lo conceptualmente expresable, se asoma a la contemplación, que según Jules es el estadio en el que el alma percibe la presencia divina con una inmediatez que trasciende el lenguaje. No obstante, siempre subraya que la contemplación no niega la razón, al contrario, la presupone y la eleva. Otro aspecto de su filosofía que podemos destacar es la relevancia del libre albedrío y la responsabilidad personal. Para Jules, Dios en su infinito amor dota al hombre de la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y esta elección es clave para salvarse. En textos como Liber define, enfatiza que la voluntad humana es libre, mas no autónoma en el sentido de prescindir de Dios. El hombre necesita de la gracia divina para perseverar en el bien, pero eso no le quita la responsabilidad de orientarse hacia la virtud o hacia el vicio. Desde el punto de vista filosófico, Jules justifica esta libertad apelando a la dignidad del ser humano como imagen de Dios. Si Dios es libre, la criatura racional que lo imita debe tener un margen de decisión. Sin embargo, esta libertad no se comprende correctamente sin el amor, pues el fin último de la elección es unir la voluntad del hombre con la voluntad divina. El que ama a Dios ama elegir lo que es justo. De esta forma, la libertad no se reduce a un simple poder de escoger, sino que está intrínsecamente orientada al amor y a la realización del bien. La filosofía de Jules se erige en sí como un intento monumental de integrar razón y fe, ciencia y mística, lógica y amor. Su método combinatorio simboliza el anhelo de una lengua universal para expresar las verdades fundamentales, y sus ejemplos literarios y alegóricos subrayan la dimensión pedagógica de su proyecto. A través de los atributos divinos, Jules teje una red que abarca la metafísica, la cosmología, la ética y la antropología, siempre con la intención de que el hombre se encamine hacia la verdad y la comunión con Dios. De este modo, su pensamiento desborda las fronteras de la escolástica tradicional y propone una visión integradora en la que la contemplación de lo divino va de la mano de la acción concreta en el mundo. ¿Y tú qué opinas de su filosofía? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.